Muy bienvenidos a nuestro devocional, hermanos, muy bienvenidos. Buenos días. Este es un devocional que hacemos todos los días de lunes a viernes, más o menos desde las 9 de la mañana a 9:30. Algunas veces no podemos cumplir con el horario, pero por lo menos hacemos un devocional diario que subimos todos los días a nuestra plataforma. Comenzando esta semana, una nueva serie hablando de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Hombres y mujeres, como cualquiera de nosotros, con todas sus virtudes y defectos, luces y sombras, fortalezas y debilidades, momentos de fe, momentos de duda y de incredulidad, pero que estuvieron dispuestos a sobreponerse a eso y lograr lo que ellos lograron. Comenzamos este estudio hablando un poco de la fe, lo que es la fe, definiendo un poco lo que es la fe. Para ello estamos abriendo la escritura en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, porción que los invito a abrir esta mañana. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, dice el verso 3, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hemos dicho que el autor de Hebreos nos da tres definiciones, tres palabras que nos explican lo que es la fe. La primera es la palabra certeza, la segunda es la palabra convicción y la tercera es la palabra testimonio. Ya hemos hablado de ello. Hemos dicho además que la fe es razonable, no es una locura, y que además la fe también es objetiva. La fe tiene un objeto. La fe, lo que nosotros creemos, la esperanza que tenemos, está puesta sobre otra persona. En este caso, Dios y su palabra. Ayer mencionaba el ejemplo, lo voy a mencionar de nuevo porque creo que sirve para los fines del estudio de hoy. Más o menos, seguro más de 20 años atrás, tal vez 23 años atrás, trabajaba en una empresa grande, una empresa con diferentes departamentos, y yo estaba encargado del departamento de neumáticos en esa empresa. La empresa estaba teniendo problemas económicos, recibíamos el pago más o menos el día 5, después fue el 7, después fue el 10, fue el 15, después fue parcializado el pago. Evidentemente la empresa estaba teniendo problemas y todos nos preguntábamos a la hora del almuerzo qué va a pasar, qué va a pasar, cómo lo ves tú, cómo aprecias tú esto, etcétera, etcétera, etcétera. Un ambiente de mucha incertidumbre. Lo que más había era inestabilidad e incertidumbre. Nadie sabía con certeza absoluta lo que iba a pasar con la empresa. Un día el dueño de la empresa nos llamó a todos los jefes de departamento, y estábamos ahí en reunión con él, y él dijo: esta empresa no va a quebrar. Esta empresa no quiebra. Y todos nosotros nos sentimos aliviados, todos nosotros, oh, qué bueno, estamos pasando por un mal momento, pero no vamos a la quiebra. 6 meses después, la empresa quebró. Ahora, yo creo, y todavía lo creo, que él dijo lo que dijo, primero con las mejores intenciones de traer a nosotros certeza, seguridad, confianza, que hubiéramos estado tranquilos. Lo segundo, que él dijo lo que dijo en base a lo que sabía.
Él tenía conocimiento, pero era cierto conocimiento. No era conocimiento absoluto, era un conocimiento limitado, parcial. Él no sabía lo que los acreedores iban a hacer, él no sabía las condiciones económicas del país, cómo iban a cambiar y de qué manera iban a afectar la economía nacional en general y en particular de la empresa. Yo creo que lo que él dijo lo dijo con buenas intenciones, pero no conociendo todo. Él nos dijo algo, nosotros lo oímos, lo creímos y nos dio cierta paz. Pero él no sabía todo. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros recibimos una promesa de parte de Dios, esa promesa tiene primero fundamento en lo que Dios es, en su carácter, en su naturaleza. Cuando Dios habla, nos habla de su omnisciencia. Él sabe todo de todo. Él conoce absolutamente todo de todo. Él sabe todo lo que ocurre en cada rincón de este universo. No hay nada en este inmenso universo que pueda ocultarse de Dios. No hay nada que Dios no pueda saber. No hay nada que Dios no sepa. Lo sabe todo. Entonces Dios no es ignorante. Él sabe que en 5 meses más habrá un huracán que traerá ruina, problemas económicos, lo sabe. Él sabe exactamente que esta persona que está hablando está mintiendo, lo sabe. Él sabe las fluctuaciones del dólar de aquí a 5 meses. Él sabe lo que pasará con el petróleo. Él sabe lo que pasará entre Rusia y Ucrania. Él sabe lo que pasará entre Irán y Estados Unidos. Lo sabe. Él sabe a 6 meses, lo sabe a 1 año, lo sabe a 5 años, lo sabe a 20 años, lo sabe a 1000 años. Lo sabe todo. No hay nada que se esconda de él, de su sabiduría. Segundo, cuando Dios habla, no solamente habla de su omnisciencia, sino de su omnipresencia. Él está en todo lugar. Conoce todo, está en todo lugar. No hay nada que se pueda ocultar de él. Y tercero, cuando Dios habla, lo habla de su omnipotencia. Él tiene la capacidad de hacer todo lo que él estime conveniente hacer. Es por eso que cuando Dios le promete a Abraham un hijo, siendo que Abraham ya estaba cercano a los 100 años, Sara ya había cesado la costumbre de las mujeres, era imposible, pero cuando él habla, lo habla desde su omnipotencia. Entonces, cuando Dios habla y nosotros oímos, no oímos la palabra del dueño de la empresa, que conoce ciertas cosas, que tiene un conocimiento limitado, tiene buenas intenciones, pero no sabe todo, no maneja todo, no controla todo. El dueño de la empresa quiso alentarnos a seguir trabajando con ánimo, sin preocupaciones, pero no sabía todo. Por lo tanto, cuando Dios habla, nosotros oímos, y cuando oímos, podemos preguntar, ¿quién dijo esto? ¿Fue Dios? Si fue Dios, entonces Él sabe todo. Si fue Dios, Él conoce todo. Si fue Dios, Él controla todo. Ninguna de sus palabras cae al piso. Ninguna de sus palabras se contradice. Ninguna de sus palabras es incierta. Es como que tiene buenas intenciones, pero es incapaz de cumplir. Nuestro Dios no es así. Entonces, en esta lista de los héroes de la fe que el autor de Hebreos va a mencionar, en esta lista vemos hombres que oyeron a Dios hablar, creyeron en su corazón y actuaron en consecuencia. El autor de Hebreos nos quiere animar. Sigan, continúen. Él está escribiendo a un grupo de creyentes que está alejándose, distanciándose, abandonando el cristianismo porque están en medio de pruebas, en medio de dolores y preocupaciones. Y el autor de Hebreos dice, pero miren esto, este grupo, esta galería de los héroes de la fe,
que oyeron a Dios hablar, creyeron en Él y actuaron en consecuencia. Así que estos héroes de la fe, por lo menos podemos mencionar 5 cosas. Primero, ellos conocían a Dios. Hermano, escúcheme, usted no puede tener fe en alguien que usted no conoce. ¿Está claro? Usted no puede creer a las palabras de Dios si no conoce a Dios. Permítame rápidamente, Salmo 23. Perdón, Salmo 9. Salmo 9. Dice algo que es clarísimo. Salmo 9, verso 10. Dice así: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Está claro, ¿no? En ti confiarán los que conocen tu nombre. Nadie puede confiar en Dios si no lo conoce. Entonces, las 5 características de estos héroes de la fe, de los que luego el autor de Hebreos nos va a hablar, es que primero conocían a Dios. Conocían, sabían quién era Dios. Hermanos, la única manera de conocer a alguien es pasar tiempo con esa persona. Usted puede conocer a Dios profundamente si pasa tiempo con Él por medio de la lectura de la Biblia y por medio de la oración. Segundo, Dios les habló por medio de su palabra. Ellos recibieron una promesa, ellos recibieron un mandato, ellos recibieron instrucción. Ellos conocían a Dios, ellos recibieron instrucción, mandato por medio de su palabra. Tercero, ellos fueron conmovidos por la verdad. Ellos fueron tocados por la verdad. Cuarto, ellos obedecieron. La fe produce obediencia. La fe produce acción. Y número 5, Dios dio testimonio de ellos. Imagínese que Dios dé testimonio de usted, de que usted ha sido un creyente. Cada uno de ellos cuando oyó, actuó. Cada uno de ellos cuando oyó, hizo algo. Obedeció. Entonces, hermanos, quiero decirle que la obediencia es la fe en acción. De la misma manera que la incredulidad genera desobediencia. Cuando usted no cree, desobedece. Cuando usted no cree, desobedece. Pero cuando usted cree, obedece. Termino con lo que el verso 3 dice, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor de Hebreos, que desde mi punto de vista fue Pablo, dice, por la fe entendemos. Entonces entendemos, lo que quiere decir que la fe es razonable. La palabra entendemos, que es un verbo, quiere decir literalmente percibir por la mente, pensar acerca de. Entonces la fe nunca es irracional, no es una locura mental. La Biblia nos dice que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Entonces el universo no es eterno. El universo no es eterno. Hubo un momento que el universo fue. La materia no es eterna y eso ya está completamente comprobado. La materia no es eterna. No es eterna. Tuvo un inicio y tendrá un fin. Algunos dicen que el universo tuvo su inicio en la gran explosión, en el Big Bang. Y que después de la explosión tenemos todo lo que tenemos. Bueno, lo primero que tengo que decir respecto de eso es que una explosión no provoca un cosmos. Una explosión provoca un caos. Cuando yo entro a la habitación de mis hijos y encuentro un desorden por aquí, por allá, los calcetines por aquí, las zapatillas por allá, los cuadernos por acá, colgado en la lámpara, una polera, su gorro, su cama deshecha, hay una taza de té que ya tiene hongo.
un desorden, un caos. Y le digo a mi hijo, ordena la pieza, tienes que ordenar tu habitación. Él no viene y coloca un explosivo, el cual explota, ¿cierto? Y remece toda la casa y remece la habitación, y cuando yo voy a ver lo que pasó, encuentro sus poleras dobladas, sus calcetines puestos ahí, su zapatilla acá, sus cuadernos acá, todo ordenado. Una explosión no produce un cosmos, una explosión produce un caos. ¿Sabe lo que tenemos? No tenemos un caos, tenemos un cosmos. Usamos la palabra cosmos para hablar de orden. El universo es un cosmos, hay orden. Podemos calcular los eclipses, podemos anticipar los eclipses de la luna y del sol y que ocurren el día que ocurren, que se ha pronosticado. ¿Por qué? Porque hay un orden. Hay cálculos matemáticos que dicen, este día la luna estará aquí y está ahí. Es por eso que podemos enviar un cohete a la luna, porque sabemos que partiendo en esa dirección finalmente la luna concordará con el cohete, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Porque tenemos un cosmos, no tenemos un caos. El autor de Hebreos dice que por la fe entendemos. Noeo es la palabra, que quiere decir captar intelectualmente. Por la fe entendemos haber sido constituido. La palabra constituido es el verbo catartizo, que quiere decir equipar completamente, componer, perfeccionar, organizar. El universo fue organizado, el universo es un cosmos, no es un caos. ¿Por qué? Porque el universo está lleno de leyes que lo rigen, que lo controlan. Por eso, como dije, es posible anticipar los eclipses lunares. Porque tenemos un cosmos, no tenemos un caos. La Biblia dice que por la fe entendemos que el universo fue constituido, organizado. Detrás del universo tenemos a un creador inteligente. Stephen Hawking dijo lo siguiente. Dijo, el universo no necesitó a un Dios para llegar a ser lo que es. En otras palabras, él dice que el universo no necesitó ayuda divina para estallar y para ordenarse. Él postulaba que el universo se creó solo, se organizó solo, que detrás de todas esas leyes universales no hay nadie. Eso, en palabras sencillas, necesita muchísima más fe que la fe que tiene un creyente por medio de la palabra de Dios. Decir que el universo se creó solo, que se organizó solo, que se hizo solo, que no necesitó ayuda, eso sí necesita mucha fe. Parménides, el filósofo griego, acuñó la siguiente frase: ex nihilo nil fit. ¿Qué significa eso? Ex nihilo nil fit. En otras palabras, de la nada surge nada. Nada de la nada. O de la nada, nada. Esto es lo que quiere decir ex nihilo, ex desde nada, no puede haber nada. Si no hubo nada, ¿cómo tenemos algo ahora? Esa es la pregunta. Si el universo vino de la nada, eso es filosóficamente una contradicción. Porque nada procede de la nada. ¿Cómo alguien puede decir, tengo nada y de eso nada puedo hacer algo? Es imposible, es una contradicción. Parménides lo dijo, de la nada, nada. Y si esto lo aplicamos al origen del universo, de que ahora tenemos, y usted lo puede ver, estrellas, planetas, sistemas, galaxias, constelaciones, cometas, tenemos algo. Y eso que tenemos ahora no pudo haber venido de la nada. Necesariamente debió de haber habido un comienzo, un inicio. Porque nada de la nada
Nada puede provenir de la nada. De la nada, nada surge. Si el universo no tuvo un comienzo, entonces el universo siempre ha existido. Y eso indicaría que la materia es eterna, lo que ya también se ha comprobado que eso no es cierto. La materia está en un proceso de descomposición, de eliminación. La comunidad científica ya lo ha dicho, que la materia no es eterna. En la gran explosión del Big Bang, el universo no nació. No es la explicación, es en realidad una afirmación sobre bases muy débiles. No es del Big Bang. Pero la Biblia nos dice categóricamente, y eso nosotros lo entendemos por la fe, que el universo fue creado. Y fue creado por un creador. Eso lo dice la Biblia. Y para eso yo necesito fe. Y realmente necesito muchísima más fe para creer que lo que tenemos ahora vino de la nada. Esa es una contradicción filosófica. De la nada no puede proceder nada. El universo fue creado, y lo dice el autor de Hebreos, por Dios. Él creó todo lo que hay. Él es el creador. Ahora, el autor de Hebreos nos ha dicho que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios mandó a la existencia la materia. Él creó la materia. Él ordenó la materia y circunscribió la materia a este universo. Hermanos, eso es la respuesta. Y el autor de Hebreos nos dice, es por la fe que nosotros sabemos. No es una fe al aire, sino una fe puesta en Él, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios. Ahora, el autor de Hebreos nos va a comenzar a hablar de estos hombres y mujeres que creyeron en Dios, oyeron sus promesas, lo creyeron en su corazón y actuaron en consecuencia. Este es el ejemplo de los héroes de la fe. Mañana vamos a comenzar a estudiar los héroes de la fe, comenzando con Abel. Por la fe, Abel. Es un ejemplo de fe. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias, hermanos, también por sus saludos. Agradecemos que ustedes comparten estos videos con otros. Suscríbase si no se ha suscrito. Marque la campanita para que cuando estemos subiendo material nuevo usted sea avisado de que hay material nuevo. Muchas gracias. Nos vemos mañana.